sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la novena y penúltima parte de la serie titulada Ordinarios en lo Extraordinario. Llegaremos a 10 semanas o 10 partes de esta serie la próxima semana. Esta serie está basada en las lecciones que podemos extraer de la vida de Gedeón en el libro de los Jueces. Un hombre ordinario, común y corriente, de poca fe, lleno de miedos, debilidades, dudas, que fue usado grande, poderosa y extraordinariamente por Dios. La historia de Gedeón se encuentra en 100 versículos que están distribuidos a lo largo de los capítulos del 6 al 8 en el libro de los Jueces. El capítulo 8, en el que nos encontramos, rumbo al desenlace de la serie, registra las reacciones de Gedeón a 5 confrontaciones específicas. En nuestro estudio anterior vimos las primeras 4 confrontaciones. En la primera confrontación, Gedeón tuvo que lidiar con el ego herido de los efraimitas. En la segunda confrontación, Gedeón tuvo que lidiar con la deslealtad de Sucot. En la tercera confrontación, Gedeón tuvo que lidiar con la mezquindad de Peniel. En la cuarta confrontación, Gedeón tuvo que tratar con los 2 reyes madianitas, Seba y Salmuna, y vimos que de estas 4 confrontaciones, Gedeón solo actuó correctamente en la primera, al responder con humildad, aún en medio del éxito y con sabiduría, a los efraimitas, aplacando y calmando así el enojo de estos. Sin embargo, fue a partir de la segunda confrontación que Gedeón cayó en picada rumbo a una autodestrucción, lleno de orgullo y airado, buscando demostrar quién era él, como lo dice el texto bíblico. Centrado en su ego y ya no más en la gloria de Dios, Gedeón torturó y muy probablemente mató a los 77 líderes de Sucot, porque estos se habían negado a darles un poco de pan a él y a sus hombres. Como también se negaron los israelitas de Peniel, por lo que en venganza Gedeón mató en esta otra ciudad no solo a los líderes, sino a todos los hombres. Gedeón se comportó como un déspota. En su furia incontrolable actuó desenfrenadamente contra personas de su propio pueblo. Lastimó, oprimió y mató a aquellos que Dios lo había llamado a proteger, liberar y salvar. Luego, también buscando demostrar quién era él, especialmente porque los reyes madianitas habían golpeado su hombría, mata a estos reyes madianitas, Seba y Salmuna. En nuestro estudio anterior también les hice ver que si no contáramos con el registro de los capítulos 6 y 7 del libro de los Jueces, y que si todo lo que tuviéramos de información acerca de Gedeón fuera el capítulo 8, sería muy difícil para nosotros determinar que este es un héroe, como lo describe Hebreos 11. La misericordia de Dios hace que Gedeón sea recordado como un héroe, pero si solo leemos el capítulo 8 de Jueces,
realmente nos encontramos delante de un villano. Ahora nos corresponde abordar la quinta y última confrontación de Gedeón. En los versículos del 22 al 27 del mismo capítulo 8 del libro de los Jueces, en el que se registra el ocaso, la decadencia de Gedeón. El título de este mensaje es Ambiciones ocultas. Ambiciones ocultas. Entenderemos mejor el porqué de este título a lo largo de esta predicación expositiva. Y algo que amo de predicar expositivamente es que abordamos pasajes de la Biblia que no necesariamente son los más predicados. Esto nos da la oportunidad de ver, por ejemplo, un texto como este que no es tan conocido. Dice así la palabra del Señor. Leamos nuestro texto base en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón dijo: yo no los gobernaré ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Pero añadió: tengo una petición, que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó del botín. Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. Con mucho gusto te los daremos, contestaron. Así que tendieron una manta y cada hombre echó en ella un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que él les pidió llegó a 1,700 siclos, sin contar los adornos, los aros y los vestidos de color carmesí que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos. Con el oro Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Este es el punto número 1. La ambición de poder solapada. La ambición de poder solapada. Leamos nuevamente los versículos 22 y 23. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón dijo: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Esta es precisamente la quinta de las 5 confrontaciones a las que Gedeón se ve expuesto en el capítulo 8. Esta confrontación es con todo Israel. Básicamente los israelitas le piden a Gedeón que se convierta en su rey y que conforme una dinastía hereditaria, a lo que él responde que no. Obviamente los hombres de Sucot no habrían estado de acuerdo, pero ya estaban demasiado intimidados como para oponerse al liderazgo de Gedeón, y los hombres de Peniel estaban todos muertos, ya no tenían voz ni voto. Pero ¿por qué esta es la quinta confrontación? Porque básicamente el pueblo de Israel presiona a Gedeón para que haga algo y él se opone, por lo menos verbalmente, a hacerlo. Los israelitas parecen olvidar que su verdadera liberación provino de Dios y no de un simple hombre. Se lo repito, los israelitas parecen olvidar que su verdadera liberación provino de Dios y no de un simple hombre. Recordemos cuál había sido el motivo de Dios para reducir el ejército israelita yendo desde 32,000 hombres hasta solo 300, los 300 de Gedeón. Jueces 7:2, el Señor dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Y es exactamente en lo que cayó Israel, en atribuirle a Gedeón la victoria y no a Dios. Este deseo de Israel de nombrar a Gedeón como rey prefigura el posterior rechazo que como nación mostrarían hacia Dios. Unos 200 años después de Gedeón, en el contexto del nombramiento de Saúl como el primer rey o monarca de Israel, vemos lo siguiente en 1 Samuel capítulo 8 versículo 7. Pero el Señor dijo a su profeta Samuel: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad,
no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Volvamos a la cronología de nuestro texto base. El deseo y la búsqueda de Israel de nombrar un rey humano implicaba atribuirle a dicho ser humano el mérito de una victoria que solamente Dios había hecho posible. Dios había puesto la victoria en las manos de Gedeón, el que parecía perfilar menos de todos, el que venía del clan más débil de su tribu y que se definía a sí mismo como el más insignificante de su familia. Pero ahora Israel empieza a mostrar idolatría hacia este juez o líder que Dios les había dado. Idolatría que hacía que aquel hombre ordinario que Dios había usado extraordinariamente también se desubicara. Al igual que los israelitas en los días de Gedeón, algunos cristianos en la actualidad necesitan recordar que es a Dios y no a su líder religioso a quien deben adorar. El intento de los israelitas por nombrar a Gedeón como rey era simultáneamente un rechazo hacia el rey divino. Esto nos hace entender que los sistemas humanos a menudo reemplazan la dependencia divina con la idolatría estructural y jerárquica de los seres humanos. Toda falsa seguridad que se busca en un simple mortal, aunque éste sea un instrumento de Dios, aunque éste tenga un llamado de Dios, se llama idolatría y no hay vuelta de hoja para eso. Toda nuestra confianza debe estar únicamente en el Dios verdadero y no en nombre alguno. Dios dice por medio del profeta Isaías: dejen de confiar en simples humanos, que es muy poco lo que valen. Sus vidas son un soplo nada más. En el hebreo dice: dejen de confiar en los simples mortales, que todo lo que tienen es el aliento de su nariz. Si tanto lo admiras, si tanto lo idolatras, tapémosle la nariz a ver qué hace. Jeremías 17:5 dice: así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. En primera instancia, la respuesta de Gedeón da la apariencia de ser humilde. Uno fácilmente pensaría que Gedeón se había arrepentido, que ya no estaba más buscando demostrar quién era él, que su enfoque había dejado de estar en su propio ego para retornar hacia la gloria de Dios. Sin embargo, el resto del relato nos demuestra que tristemente no fue así. Que una cosa fue lo que Gedeón dijo y otra cosa fue lo que Gedeón hizo. La expresión de Gedeón, solo el Señor los gobernará, que también puede traducirse como solo el Señor reinará sobre ustedes, suena sumamente centrada y piadosa. Pero las acciones posteriores de Gedeón delatan que en su corazón sí buscaba control y poder sobre el pueblo de Dios. Esto es lo que podemos denominar como la falsa ilusión de las negativas humildes. La falsa ilusión de las negativas humildes. Esto nos hace comprender que la humildad verbal no significa nada si no va acompañada de una rendición auténtica en la práctica. Mi madre me lo habría dicho de esta manera: hechos, no palabras, mijo. ¿Acaso aparentamos en público, haciendo toda una actuación en la que rechazamos el reconocimiento o el título, pero en el fondo de nuestro corazón engañoso codiciamos desesperadamente ese reconocimiento, ese título, los aplausos, la pleitesía, el control y esa cuota de poder? La falsa humildad es más peligrosa
y más destructiva que el orgullo manifiesto. Se lo repito, la falsa humildad es más peligrosa y más destructiva que el orgullo manifiesto. Lo digo por experiencia propia. Me he topado con personas que habían presentado una falsa humildad y que supe que era falsa porque en algún momento mostraron quiénes eran realmente. Gedeón rechaza ser rey verbalmente, pero de cierta manera acepta serlo simbólicamente. Rechaza ser rey con sus palabras, pero lo acepta con sus acciones. De hecho, si tan solo saltamos hasta el versículo 31 del mismo capítulo 8, vemos lo siguiente. Su concubina, que vivía en Siquén, también le dio un hijo a quien Gedeón llamó Abimelech, que también se puede decir o pronunciar como Abimelech. Ahora, ¿saben ustedes qué significa el nombre de Abimelech? Ab en hebreo es padre. Abi significa mi padre. Y Melech es rey. Abimelech. Mi padre es rey. Así le puso a su hijo. Básicamente lo que Gedeón dijo e hizo fue esto. No acepto la corona ni la dinastía familiar, pero mi hijo se llama, mi padre es rey. Vemos acá otro tipo de ambición. Me refiero a la ambición de un legado familiar, de la búsqueda de una perpetuación del poder en su descendencia. En el fondo, Gedeón codiciaba el nepotismo de una dinastía que llevara su sangre y también su nombre. Observen cómo Gedeón vio a su hijo como una extensión de sí mismo y no como un individuo. Lo desprograma desde que le pone nombre. Entonces para Abimelech funcionaría así. Si mi nombre significa mi padre es rey y mi padre fue Gedeón, un rey de facto sin corona, entonces me corresponde a mí ser el rey de Israel. Por consiguiente, después de la muerte de Gedeón, ¿saben qué hizo Abimelech? Al crecer masacró a sus 70 hermanos varones. Se convirtió en un asesino en serie de sus propios hermanos para, según él, no tener competencia para llegar al trono de Israel. Aun cuando en algún punto de su vida Gedeón fue un verdadero siervo de Dios, su legado fue corrupto. Así es, se puede en algún punto haber sido un verdadero siervo de Dios y haber sido usado por Dios como un instrumento poderoso en sus manos, pero terminar dejando un legado corrupto y desastroso. No podemos tomar a Dios por sentado, porque todos, sin excepción alguna, estamos en riesgo de terminar mal y de dejar un legado corrupto y caótico. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Esto nos hace entender que el engrandecimiento personal y la búsqueda de la perpetuación de nuestro nombre dejan un legado trágico. Recordemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Por consiguiente, debemos vivir nuestras vidas de tal manera que sea Jesús recordado y nuestro nombre olvidado. Y eso es ser verdaderos siervos de Dios. De eso se trata el llamado que hemos recibido. Seamos congruentes con lo que el Señor
nos ha enseñado. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué estamos construyendo nosotros para las próximas generaciones? ¿Acaso la estafeta que entregaremos está manchada por nuestra ambición egocéntrica? ¿Acaso la estafeta que entregaremos está manchada de la búsqueda de perpetuar a como de lugar nuestro propio nombre y nuestros grandes logros egoístas? Aunque Abimelec, el hijo de Gedeón, pareció triunfar al inicio, lo cierto es que fracasó rotundamente y murió humillado. Las decisiones de Gedeón afectaron no solo a un hijo, sino a la totalidad de sus hijos. ¿Cómo afectarán nuestras decisiones presentes a nuestros hijos en el futuro? La descendencia de Gedeón buscó poder a sangre y fuego. La autodestrucción de Gedeón terminó en la destrucción de su descendencia. Estamos tomando decisiones basadas en nuestra ambición personal y en nuestras ínfulas de grandeza, o con base en la negación de nuestro ego y la búsqueda desesperada de hacer la voluntad de Dios. Volvamos a la cronología de nuestro texto base. Quiero explicarme bien. Gedeón no se convirtió en un rey oficial políticamente, pero sí en un rey de facto en la práctica y en las prerrogativas que arbitrariamente se asignó a sí mismo. Dicho de una forma sencilla, Gedeón fungió como un rey sin corona cuando el único rey de Israel debía ser el Dios verdadero. Gedeón dijo no a la corona, pero sí al control y al poder, y a la ambición de intentar perpetuar su nombre y una dinastía familiar. Y así como disfrazó su soberbia con la falsa ilusión de una negativa humilde, decidiendo o diciendo que no aceptaba ser rey, también disfrazó su ambición material con lo que parecía ser un pequeño pedido inocente, justo y razonable hacia los soldados de Israel. Este es el punto número 2, la ambición material disfrazada. Leamos los versículos del 24 al 26 de nuestro texto base. Pero después de negarse a ser el rey de Israel, Gedeón añadió, tengo una petición, que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó del botín. Se refiere al botín de guerra. Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. Con mucho gusto te los daremos, contestaron. Así que tendieron una manta y cada hombre echó en ella un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que él les pidió llegó a 1,700 siclos, lo cual es el equivalente a 623 onzas de oro, que en nuestros días costaría $1,500,000 de dólares. Si esta cantidad es exorbitante en la actualidad, imagínense lo que significó en el antiguo contexto del período de los jueces. Gedeón se hizo muy rico. El texto continúa diciendo esto, sin contar los adornos, los aros y los vestidos de color carmesí que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos. El valor de todos estos añadidos habría sumado también una buena cantidad a la acaudalada fortuna de Gedeón. Es irónico que, aunque no aceptó la corona, Gedeón sí se capitalizó como si hubiera sido un rey. Con el suficiente dinero para vivir lujosamente y para tener un harén personal con muchas mujeres y sostener a sus 71 hijos. Y además hacerse un efod de oro
lo cual veremos más adelante. Veamos el versículo 30 del capítulo 8. Tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Abimelech vendría a ser el hijo número 71. Irónicamente, Gedeón rechazó ser rey, pero acumuló esposas, hijos, riquezas, lujos y poder al estilo de un monarca pagano del antiguo cercano oriente. El corazón de Gedeón se desvió yendo tras el poder político, pero además tras el poder económico. Gedeón quedó evidenciado por tener un corazón ambicioso y desviado de los propósitos de Dios. Esto nos hace comprender que el éxito puede ser una prueba mayor que el fracaso. El éxito puede ser una prueba mayor que el fracaso. La sabiduría de Proverbios 11:28 dice: el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Un justo es alguien que confía en Dios y no en el dinero. Alguien que confía en el dador y no en los recursos. Irónicamente, ni toda la riqueza excesiva que acumuló le sirvió a Gedeón para evitar que toda su familia se hundiera en el caos y la destrucción. Salmo 62:10. Y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. Randy Alcorn, una de las voces más importantes en los estudios acerca del cielo, dice acertadamente que cuando Jesús nos advierte que no acumulemos tesoros en la tierra, no es solo porque las riquezas puedan perderse, es porque las riquezas siempre se perderán. O nos abandonan mientras vivimos, o las abandonamos cuando morimos. Esto nos hace entender que lo material o la prosperidad material no es necesariamente un indicador de crecimiento espiritual. Observen esto: el momento de mayor prosperidad financiera de la vida de Gedeón acontece cuando éste se aparta de Dios y empieza a vivir para sí mismo en una decadencia espiritual. Nuestro amado Jesús dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. La prosperidad material no es sinónimo de la aprobación divina, porque Él hace salir su sol y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Para algunos, erróneamente, su bienestar material ha llegado a moldear su identidad. Se lo repito porque es muy importante. Para algunos, erróneamente, su bienestar material ha llegado a moldear su identidad. Y de forma contraria a lo que Jesús enseñó, se miden a sí mismos por cuánto poseen. Se definen por cuánto tienen y no por quiénes son en realidad. Cuando esto sucede, una persona suele andar por la vida con un falso sentido de importancia, con ínfulas de grandeza y superioridad, en la arrogancia de creer merecer un trato deferente por ser acaudalada financieramente o tener más que los demás, y mira a los demás sobre el hombro. En su mensaje a la Odisea, en el Apocalipsis, el deslumbrante Cristo glorificado da este mensaje contundente. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así o más claro. El sentido de las palabras de Cristo es el siguiente: lo que posees te ha hecho pensar
que eres alguien que en realidad no eres. Lo que posees te ha hecho pensar que eres alguien que en realidad no eres. Eres rico materialmente, pero eres pobre espiritualmente. Y ese parece haber sido también el problema. Y esa parece haber sido también la condición de Gedeón. Punto número 3 y final. La ambición religiosa enmascarada. El versículo 27 dice, con el oro, no con el loro ave, sino con el oro. Con el oro, Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. El término prostituir aquí resalta que en la cosmovisión bíblica la idolatría se entiende como adulterio espiritual, como una infidelidad en contra de Dios. El efod era una vestidura sagrada usada por los sacerdotes en el Antiguo Testamento, similar a un delantal o a un chaleco, pero elaborado con oro, lino fino y piedras preciosas. Este era un instrumento para consultar a Dios sobre el pectoral con el Urim y el Tumim, probablemente piedras que se usaban para discernir la voluntad de Dios en ciertos o diversos asuntos. El efod que Gedeón hizo con parte del oro del botín de guerra se habría visto similar al que podemos apreciar en esta fotografía. Con la fabricación de este efod, Gedeón intenta llenar un vacío espiritual en el pueblo, pero lo hace de la forma equivocada. Porque nada que nosotros fabriquemos puede llenar a nadie. Todo el mundo tiene un vacío del tamaño y de la forma de Dios, y solo Dios puede llenarnos. El sacerdocio en aquel contexto probablemente habría sido corrupto o incluso inepto. Pero Gedeón no podía atribuirse arbitrariamente un rol sacerdotal. Ni él ni su familia eran parte de la descendencia de Aarón. Entonces vemos aquí a Gedeón usurpando un rol sacerdotal. ¿Alguna vez has visto a alguna persona que sin tener un llamado pastoral hace malabares para forzar las cosas e intentar a toda costa ser reconocido como pastor sin que Dios le haya asignado dicho rol? A veces a mí me preocupa cuando veo esto de padres pastores tratando de forzar un llamado pastoral en sus hijos porque quieren heredar la iglesia o quieren heredar el ministerio, haciendo una especie de dinastía al estilo de Gedeón. Bueno, que por cierto fue una dinastía fallida, ¿verdad? Parece entonces haber aquí un cúmulo de ambiciones diversas en Gedeón. Ambiciones que estaban ocultas, pero que con sus acciones salieron a luz. Ambición de poder, ambición material y ambición religiosa. Vaya fórmula megalómana. Ambición de poder, ambición material y ambición religiosa. Cualquier parecido con la realidad actual no es mera coincidencia. Timothy Keller dijo pertinentemente que la idolatría ocurre cuando tomamos cosas buenas y las convertimos en cosas supremas. Lamentablemente, este objeto fabricado por Gedeón terminó por desplazar al Señor, haciendo que toda la nación de Israel cayera en idolatría. Este efod, hecho de oro por Gedeón, evoca el suceso del becerro de oro en el Éxodo, fabricado por Aarón. Ambos objetos, tanto el becerro de oro como el efod de oro, fueron fabricados por un líder, haciendo que el pueblo de Dios cayera en idolatría. Vean lo irónico.
el líder, el segundo al mando, Aarón, fabrica un becerro de oro al cual le pone el nombre de Yahvé. Y el pueblo cae en idolatría desenfrenada. Ahora Gedeón, el juez de Israel, fabrica un efod, fijando también la atención sobre él mismo, pero sobre este objeto, provocando que toda la nación de Israel caiga también en idolatría desenfrenada. ¿Cuánta razón tenía Calvino al expresar que el corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos? Irónicamente, Gedeón, el hombre que comenzó su carrera en Ofra, derribando el altar de Baal y el poste de la diosa Acera que había patrocinado su propio padre, termina su carrera en la misma ciudad, llevando a Israel de vuelta o de regreso a la idolatría. Así es, alguien que fue usado por Dios para destruir la idolatría y establecer la adoración verdadera puede terminar mal, abandonando la adoración verdadera y fomentando la idolatría. ¿Por qué? Porque todo empezó de esta manera: tratar de demostrar quién era Él, vivir para su ego y no para la gloria de Dios. Y ninguno de nosotros está exento de caer en lo mismo. Por eso insisto, el que esté firme o el que piense estar firme, mire que no caiga. Warren Wiersbe dice acertadamente que Gedeón comenzó como un siervo, pero ahora era una celebridad importante. En efecto, Gedeón se convierte en una celebridad en el ámbito político, en el ámbito financiero y en el ámbito religioso. El resultado fue la decadencia para él, su familia y su nación. Aquel que le había expresado a Dios que no tenía las facultades ni las capacidades cuando Dios lo llamó, aquel que dijo: no, yo pertenezco al clan más débil de la tribu de Manasés y soy el más insignificante de mi familia. Ese mismo es el que ahora se convierte en una celebridad política, financiera y religiosa. ¿Cómo es que un Pedro pasa de decirle a Jesús: apártate de mí, Señor, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, a tiempo más tarde pelear con sus compañeros por quién de los apóstoles o los discípulos debía ser el mayor, el más importante? ¿Cómo es que se pasa desde decir no soy digno de servirte a yo soy el más importante aquí? ¿Cómo es que se pasa a eso? ¿Cómo es que se pasa incluso en el entorno familiar diciendo yo estoy aquí para entregar mi vida por mi esposa como Cristo entregó su vida por la iglesia, a después demandar que mi esposa me dé lo que yo creo merecer? ¿Cómo es que se pasa eso? ¿Cómo es que se pasa de ser un sacerdote de tu hogar sirviendo a tu esposa y a tus hijos a luego ser un déspota para tu propia familia? ¿Cómo es? Es cuando la vida empieza a centrarse en el ego humano. Por eso siempre insisto en esto. El llamado de Jesús es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amados hermanos, la autonegación no se hace solo para la conversión. La autonegación es un estilo de vida. En el momento en el que abandono la autonegación como un estilo de vida, echo a perder todas las cosas con mi soberbia, con mi ego. Porque, como bien lo dijo Octavio Winslow, el ídolo más difícil de derribar es el propio ego. Gedeón terminó su vida tratando de demostrar quién era él, enfocado en su ego y no en la gloria de Dios. Dedicó el desenlace de su vida a perseguir su propia agenda y no la de Dios, a dejar que sus ambiciones personales
determinaran sus acciones. Y cayó en picada, en una autodestrucción, pero en esa autodestrucción se pasó llevando a la nación de Israel y destinó a su propia familia a la destrucción total. Por eso, tengamos cuidado de no destinar a los que amamos al caos familiar. Fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque de hecho, Jesús no solo empezó bien, sino que además terminó bien. Él es nuestro ejemplo a seguir. Seamos imitadores de Cristo, como Pablo también lo fue. Quiero presentarles las siguientes preguntas para reflexión. Y en una actitud de oración, me gustaría que fuéramos leyéndolas una a una para meditar delante de Dios. ¿Acaso mis palabras de humildad están enmascarando mi ambición oculta? ¿Acaso mis palabras de humildad están enmascarando mi ambición oculta? La siguiente pregunta es: ¿hay áreas en mi vida en las que he pretendido haberme rendido a Dios, pero que todavía sigo controlando yo? ¿Hay áreas en mi vida en las que he pretendido haberme rendido a Dios, pero que todavía sigo controlando yo? La otra pregunta es: ¿he hecho erróneamente de lo material el centro de mi vida? La siguiente pregunta es: ¿estoy midiendo mi vida y definiéndome a mí mismo por lo que poseo y no por quién soy en Cristo? La próxima pregunta es: ¿estoy equivocadamente utilizando el ministerio como una plataforma para satisfacer mis ambiciones religiosas, tratando de figurar yo? La siguiente pregunta es: en lo más profundo de mi corazón, ¿estoy buscando ser un siervo o una celebridad importante? La siguiente es: ¿estoy persiguiendo mi propia agenda y no la de Dios? La siguiente pregunta es: ¿cuál es el efod que he fabricado en mi vida, que aparenta ser muy bueno, pero que en realidad conduce a la idolatría? La vuelvo a leer. ¿Cuál es el efod que yo mismo he fabricado en mi vida, que aparenta ser muy bueno, pero que en realidad conduce a la idolatría? ¿Están mis ambiciones personales dejando un legado destructivo y caótico para mi familia? Y por último, ¿hay algo que deba corregir en mi vida para no terminar mal la carrera? ¿Hay algo que deba corregir en mi vida para no terminar mal la carrera? Les he puesto estas 10 preguntas en el archivo de esta prédica porque quiero motivarlos a hacer esto. Durante la semana, leer estas preguntas en sus tiempos a solas con Dios. Cierren la puerta del aposento, del cuarto, como Jesús nos invita en el Sermón del Monte, y háganse estas preguntas y dejen que Dios, como lo ha hecho conmigo, quebrante sus corazones y los transforme. Amado Dios, venimos delante de ti
reconociendo que solo tú eres Dios y no hay otro. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, venos aquí, tan necesitados de ti. Perdónanos por tomarte por sentado. Perdónanos, Señor, por nuestras ambiciones ocultas que solapamos, disfrazamos y enmascaramos. Hoy renunciamos a nuestras dobles agendas y volvemos a la pureza del llamado que tú nos hiciste al principio. Y te decimos, henos aquí, Señor. Perdónanos por desviar nuestros corazones y empezar a creer que se trataba de nosotros, cuando todo se trata de ti. Que no vivamos enfocados en nuestro propio ego, sino solamente en tu gloria. Que abracemos la autonegación como un estilo de vida, todos los días, en todo momento. Negarnos a nosotros mismos, vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de ti, menguando a nosotros mismos para que tú crezcas, muriendo a nosotros mismos para que tú vivas. Levanta siervos y siervas fieles a ti. Usa a mis hermanos para tu gloria. Usa esta iglesia para tu gloria. Señor, hoy venimos en arrepentimiento a ti. Hoy regresamos a ti. Y te decimos, aquí está toda nuestra basura. Gracias por perdonarnos y limpiarnos una vez más. Aquí está la basura de mis ambiciones ocultas. Aquí está la basura del engaño de mi ego y de mi corazón. Y te ruego, Señor, que vuelvas a darme claridad de propósito. Ayúdame a empezar de nuevo, siendo fiel a ti y al llamado que me has hecho. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile al Señor, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día y recibo el regalo de la vida eterna. Me entrego a ti, me rindo a ti, tal cual soy, tal cual estoy, rogándote que me transformes con tu Espíritu Santo. Dame vida, Jesús. Dame una vida nueva en ti. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en el cual podemos ser salvos, el nombre sobre todo nombre, el nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, Jesús, nuestro amado Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar.
las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.